Bien, buenos días chicos. No sé si ahí ven bien cómo estamos. Sí, señor profe. Bien. Vamos a retomar lo último que vimos del práctico ayer, que eran las operaciones elementales entre filas. Vimos tres operaciones, que son la de permutar dos filas o intercambiar dos filas, que lo indicamos de esta manera, el uso de esa operación. Multiplicar una fila por un escalar no nulo, que lo simplificamos, lo simbolizamos, mejor dicho, de esta manera. No el igual, yo uso la doble flecha porque es a modo de sustitución, ¿sí? Sustituir una fila por un múltiplo de ella, eso es una operación elemental que se puede hacer, ¿sí? Y después dice sumar a una fila un múltiplo no nulo de otra, que también lo escribimos así, yo le pongo doble flechita en el sentido de que sustituimos una fila J por esa fila más un múltiplo de otra, ¿sí? Porque si no hay que ir cambiando de letra por una cuestión de simbología, digamos, ¿sí? Bueno, esas tres operaciones habíamos visto ayer y la habíamos usado para primero triangularizar, o sea, pues yo les decía, la utilidad sobre todo de la tercera operación elemental es la de obtener ceros en una matriz equivalente. Y lo que habíamos hecho ayer era triangularizar y diagonalizar una matriz, ¿sí? Y ahí quedamos. Ahora yo les redacté acá a modo de, digamos, queriendo indicar un procedimiento general que podemos decir vamos a seguir cuando nos pidan o triangularizar, o diagonalizar, o escalonar, ¿sí? Este es un procedimiento general. ¿Qué es lo que se recomienda? O sea, dice acá pasos recomendados, ¿sí? ¿Qué se recomienda en primer lugar? Que en el elemento A11, o sea, el primer numerito de la matriz, sea un 1, ¿sí? Si yo tengo un 1 ahí, va a ser fácil hacer ceros debajo en esa columna, digamos, donde está el 1 encabezando la columna. Si no fuera 1, miro las filas y veo si es que no hay una fila que empiece con 1 y entonces la intercambio, ¿sí? Usando la primera operación elemental. Y si no tengo ninguna fila con 1, como es el caso de la matriz que yo le estoy mostrando, porque tiene 2, 3, 3, no comienza ninguna con 1, entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, a la primera fila la multiplico por un número tal que el 2 se haga un 1, ¿sí? Ese sería el primer paso. Una vez que yo tenga el 1 en el pivote, se dice, ese número, hago 0 los elementos que están debajo del 1, o sea, en este caso el 3 y el 3 que tengo abajo, yo los haría 0 en primer lugar, ¿sí? Luego, si no se ha triangularizado, acá voy a hablar de triangularizar porque es una matriz cuadrada, pero si yo veo que debajo de los elementos A11, A22, A33 me faltan ceros, entonces se dice que uno va a un segundo a aplicar de nuevo estas propiedades, ¿sí? Pero ahora el que va a transformar en 1, o va a mirar que sea un 1, va a ser el elemento A22, ¿sí? O sea, si acá yo vería un número que no fuera un 1, de nuevo, multiplicaría toda la fila, de modo tal que ese número se convierte en 1 y haría 0 los elementos por debajo de ese 1, ¿bien? Bueno, luego, cuando ya todos el A11, A22, al ANN sean unos, ahí ya habría yo triangularizado la matriz. Si me piden diagonalizar, entonces desde la última fila voy a ir haciendo ceros hacia arriba, ¿sí? Veamos esto en concreto en esta matriz que les estoy mostrando, ¿sí? O sea, ese como procedimiento. Entonces, vamos a aplicar el primer paso. Nosotros miramos la matriz, no tiene un 1, ninguna fila comienza con 1, entonces voy a hacer un 1 en la primera fila. ¿Cómo hago un 1 en la primera fila? Multiplicando por un medio, ¿sí? Entonces, si a la primera fila yo la multiplico por un medio, hago la primera fila por un medio,
y obtengo, y la sustituyo, ¿sí? Entonces, multiplicando por un medio o la mitad de cada número, me quedaría la mitad de un medio por 2, un medio por 4 y un medio por 2. ¿Bien? Entonces, esa sería, ya logré el 1 en el elemento A11. Ahora voy a hacer 0 los elementos que están por debajo de esa, del 1. Entonces acá repitamos la primera fila, esa se va a mantener ya. Y ahora para lograr un 0 donde tengo un 3, es fácil porque multiplicaría por menos 3 la primera fila, ¿sí? Multiplicaría por menos 3 la primera fila y sumaría a la fila 2. Sumaría a la fila 2 obteniendo o sustituyendo la fila 2, ¿sí? Bien, al hacer eso, fíjense que tendría entonces menos 3 más 3, 0, obtendría el primer 0. Menos 3 por 2 es menos 6, más 2, menos 4 tendría acá. Y después tendría menos 3 por 1 menos 3, más 1 menos 2 acá. ¿Bien? Bueno, del mismo modo, ahora voy a hacer 0 voy a lograr un 0 en el primer elemento de la tercera fila. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a multiplicar? Por menos 3, de nuevo, la primera fila, ¿sí? Esto lo repitamos. Y la voy a sumar, pero ahora a la fila 3. Entonces tendría menos 3 más 3, 0, el primer 0. Menos 3 por 2 es menos 6, más 1, menos 5. Y por el tercer elemento, menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. ¿Bien? Bueno, fíjense que si yo miro los elementos que están debajo del A11, A22, A33, acá tengo un elemento que todavía no es 0, que sería el caso del menos 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que volver a aplicar este procedimiento pero ahora tomando o mirando el elemento A22. Como el elemento A22 es un menos 4, lo voy a querer transformar en un 1. Entonces, multiplicando por menos un cuarto, acá lo multiplico por menos un cuarto a la A22, a la fila 2, mejor dicho. Ahí. A la fila 2 y la reemplazo así, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, acá ya repito los elementos que tenía, porque esos ya no van a cambiar por ahora. Y acá al multiplicar por menos un cuarto por menos 4, ahí tengo un 1, y menos un cuarto por menos 2, tendría un medio. Y ahora, una vez que logré eso, es fácil ver que multiplicando la segunda fila por 5 y sumando a la tercera, voy a lograr un 0 donde tengo el menos 5, ¿sí? Que es lo que yo estoy queriendo hacer 0. Entonces, eso hagamos. Multiplicamos por 5 la segunda fila y la sumamos a la tercera. Y obtenemos la tercera fila, la sustituimos, mejor dicho, una nueva fila 3. Entonces acá, bueno, tenemos repetidos los elementos. Y al hacer eso, entonces voy a tener menos 5 acá, mejor dicho, multiplico por 5. 5
por 1 a 5 menos 5, 0. Acá lo lograría al 0. Y acá multiplicando de nuevo por 5 tendría 5 medios más 0, 5 medios. ¿Bien? Si me habían pedido triangularizar, ya está triangularizada la matriz, porque ahora yo observo que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros, ¿sí? O también podemos decir, ya está escalonada la matriz, porque todos los elementos debajo de la 1, 1, A2, 2, A3, 3, bueno, son todos ceros, ¿sí? Ahí pararíamos el procedimiento si nos hubieran pedido triangularizar. Pero bueno, acá se pide diagonalizar. Entonces, vamos a seguir con esta matriz, pero ahora, entonces vamos a tomar el elemento A33. Como el elemento A33 es 5 medios, entonces yo lo voy a hacer un 1. ¿Cómo lo hago un 1? Multiplicando por su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo del 5 medios es 2 quintos. Entonces, toda la fila la voy a multiplicar por 2 quintos. A la fila 3. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Bueno, acá seguimos igual. Seguimos igual y acá al multiplicar por 2 quintos por 5 medios es 1. ¿Bien? Una vez que logré el 1 en el A33, ahora voy a ir anulando los ceros, los elementos que están arriba del 1, o sea, el 1 medio y el 1. Entonces acá seguimos con lo mismo. Y ahora vamos a lograr un 0 acá. Acá vamos a lograr un 0. Y acá arriba, un 0. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Y bueno, entonces a la fila 3 la voy a multiplicar por menos 1 medio y se la voy a sumar a la fila 2. ¿Sí? Entonces, por menos 1 medio y la sumo a la fila 2. Obteniendo una nueva fila 2. ¿Bien? Al hacer eso, acá me quedaría, voy multiplicando la tercera fila por menos 1 medio, queda menos 1 medio en el tercer elemento. Y eso hace que sumando acá se haga 0. Y acá mantenga el 1. ¿Bien? Bueno, para lograr el 0 en la primera fila, donde teníamos este 1, acá, quiero acá un 0, entonces ¿qué voy a hacer? A la tercera fila la voy a multiplicar por menos 1 y la voy a sumar a la tercera por menos 1 y la sumo a la primera. Entonces, a la tercera multiplicada por menos 1 sumada a la primera me queda menos 1 por 0, 0, más 1, 1, menos 1 por 0, 0, más 2, 2, y menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. ¿Bien? Bien, ahí estamos. Ahora, lo único que nos falta para diagonalizar, o sea, para que queden los elementos de la diagonal principal, es que este 2, lograr un 0 ahí en ese 2. Entonces voy a usar ahora la segunda fila, porque es la única que tiene un elemento no nulo en el segundo lugar, digamos. Entonces a la fila 2 la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la fila 1. Entonces acá multiplicamos por menos 2 la fila 2 y se la sumamos a la fila 1. Al hacer eso, bueno, acá los elementos que ya teníamos los siguen. Y acá el único elemento que va a cambiar va a ser el 2, ¿sí? Porque voy a tener menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Y acá todo 0. ¿Bien? Bien.
ahí terminaría de diagonalizar, o tendría ya la matriz diagonalizada que me piden. ¿Bien? ¿Se entiende el procedimiento entonces? Bueno, Sí, profe. bien. ¿Cuál es la diferencia en el vocablo? ¿Por qué se usa escalonar y no triangularizar o diagonalizar? Porque triangularizar o diagonalizar se va a usar siempre que me den una matriz cuadrada. Cuando no me den una matriz cuadrada, vamos a hablar de escalonar, ¿bien? Pero la idea va a ser la misma. Escalonar va a querer decir obtener ceros debajo de los elementos A1, 1, acá, quiero 0 acá en 1 y en 3. El A2, 2, quiero 0 en el 2. ¿Bien? Y entonces el nombre deviene de la forma que adoptan los ceros. Los ceros que yo quiero obtener para escalonar arman como una escalera. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que digo, bueno, hice un escalonamiento o tengo una matriz escalonada. ¿Bien? Entonces, en este caso, queremos lograr 0 en donde tengo el elemento 1, 3 y 2. Vamos a lograrlo. ¿Cuál sería el procedimiento? Y bueno, lo primero, miro, como acá tengo un 1, en la segunda fila, el primer paso va a ser intercambio las filas. ¿Sí? Entonces, estoy en esta matriz. Segundo paso, quiero un 0 acá donde tengo el 2. Entonces, a la primera la multiplico por menos 2 y la sumo a la segunda. ¿Bien? A la primera la multiplico por menos 2 y la sumo a la segunda. Al hacer eso, tendría menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más menos 1, menos 3. ¿Bien? Y quiero un 0 donde está el 3, este 3. Entonces también a la primera fila la multiplicaría por menos 3, ¿sí? Y la sumaría a la tercera fila. Que resultaría acá, perdón, voy a cambiar, la doble flecha, el igual ya les dije que no lo ocupo yo porque no quiero cambiarle el nombre a las... Y yo ocupo la doble flecha. Es una cuestión de notación, digamos, nada más. Bien, entonces, al hacer eso acá, tendría menos 3 más 3, 0, y menos 3 más 2, menos 1. Bien. Bueno, entonces acá tengo 0 menos 3. Acá tengo un 0. Y para que quede escalonada, acá tengo que hacer 0. ¿Sí? ¿Cómo lo lograría? Un 0 acá. Y bueno, sería en la segunda fila, si quieren sigamos los procedimientos anteriores, ¿sí? Como acá yo tengo un A22 que no es 1, lo hago 1. O sea que previo a eso, si quieren acá, multiplicaría yo la fila 2. Siento bien, yo también. Siento bien. La fila 2 la multiplicaría por 1/3. ¿Sí? Entonces, al multiplicarla a la fila 2 por menos 1/3, acá yo tendría un 1. ¿Sí? Y la cambiaría a la fila, perdón, es a la fila 2. Bien. Hecho eso, ahora sí veo fácilmente. Si acá yo tengo un 1, ¿cómo hago 0 el menos 1? Y simplemente sería sumando las dos filas. Sumando, eso lo hagamos acá. ¿Cómo hago un 0 acá entonces? Y sumando la fila 2 con la fila 3.
y entonces acá ya tengo un 0. ¿Bien? Y ahí hablo, bueno, no sé qué tenía acá. Sí, ahí estaba el otro paso. Y ahí digo, bueno, la matriz está escalonada. ¿Bien? Bueno, vinculado al tema de escalonar, triangularizar o diagonalizar una matriz, vamos a definir el rango de una matriz. El rango de una matriz es la cantidad de filas no nulas que se obtienen luego de triangularizar o por medio de operaciones elementales o bien de escalonar una matriz. ¿Bien? Ese es el rango, la cantidad de filas no nulas que se obtiene al diagonalizar o escalonar una matriz. Perdón. Volviendo atrás entonces, para aplicar esa idea en estas matrices, fíjense que yo acá triangularicé y miro las filas que me quedaron. Me quedaron 3 filas y ninguna es toda de ceros, o sea, no tengo ninguna fila nula. Entonces, yo lo que voy a decir en este caso es que esta matriz, vamos a decir que el rango de A es igual a 3. ¿Por qué? Porque yo tomé la matriz A, la triangularicé, y al mirar las filas, no hay ninguna fila que tenga todos los elementos 0. Entonces su rango es 3. ¿Bien? En el segundo ejemplo que vimos de escalonar, acá yo ya tengo la matriz escalonada. Entonces, voy a mirar la cantidad de filas no nulas que tiene. Sí. Esta tiene 3 filas, pero hay una que es toda nula. Entonces, filas no nulas son 2. Por lo tanto, yo voy a decir en este caso que el rango de A es 2. ¿Bien? Bueno, ese es el concepto de rango. Veamos el uso del escalonamiento cuando tengo parámetros. ¿Bien? Dice, en general van a decir los ejercicios, determine el valor del parámetro para que la matriz tenga rango 2, o rango 3, o rango 1, o va a decir, determine el valor del parámetro, o analice el rango de la matriz en función de los valores del parámetro. ¿Bien? En este caso se pide específicamente el valor del parámetro K para que la matriz tenga rango 2. ¿Bien? Entonces, vamos a proceder de igual manera cuando queremos determinar el rango sin parámetros, o sea, vamos a dedicarnos a escalonar esta matriz. A triangularizar en este caso sería porque tengo una matriz cuadrada. ¿Bien? Entonces el primer elemento es 1, o sea que está bien, lo dejo así. Y ahora voy anulando el 2. Para anular el 2, multiplicaría la primera fila por menos 2 y la sumaría a la segunda. Entonces menos 2 más 2 me da 0. Menos 2 más 0 me da menos 2. Y 0 más 1 me da 1. ¿Bien? Y para obtener un 0 donde tengo 1, a la primera fila la multiplicaría por menos 1 y la sumaría a la tercera. Entonces la primera fila por menos 1 es menos 1, más 1 es 0. Después tendría menos 1 más k. Menos 1 más k. Y después tendría 0 más 1. ¿Bien? Ahora fíjense que lo que quiero es obtener un 0 acá, donde tengo el parámetro. ¿Bien? Para que así ya quede triangularizada. Como el elemento A22 no es 1, lo vamos a hacer 1 primero. ¿Cómo lo haríamos 1? Dividiendo por menos 1/2. ¿Sí? Entonces quedaría 1, 1, 0. Y acá esta fila la voy a dividir por menos 1/2. Menos 1/2 por menos 2, mejor dicho, la voy a multiplicar por menos 1/2. Menos 1/2 por menos 2 y menos 1/2 por 1. Y ahora voy a
Una vez que ya tengo el 1 en la segunda fila, voy a hacer 0 en la última, ¿sí? Abel. Profesor Carmona. Estoy acá. Que fíjate los ruidos de dónde vienen, esos se ubican primero en donde están los participantes y silenciar. Bueno, ya te lo silencio. Bueno, gracias Abel. Entonces teníamos un 0, acá un 1 y un menos un medio. Y entonces en este caso yo multiplicaría la fila 2 por el opuesto de este número. El opuesto de menos 1 más k, o k menos 1, sería, acá esa última la voy a especificar. Voy a multiplicar por el opuesto de menos 1 más k. O sea, menos 1, no al revés, menos 1 más k. Sería el opuesto. Estoy multiplicando la fila 3, perdón, la fila 2, y sumándolo a la fila 3. ¿Bien? Entonces, como acá yo veo que tengo menos 1 más k, al multiplicar acá por el opuesto, esos se van a anular, ¿sí? Porque ahora este va a ser menos 1 más k más menos 1 más k, me va a dar ahí, acá me va a dar un 0. ¿Bien? Y ahora, bueno, sí vamos a hacer la otra operación para que quede claro cómo es. Estoy multiplicando, no se olviden, toda la fila 2 por este número. Bien, entonces, acá voy a hacer la cuenta, perdón. No voy a hacer, la operación ya está indicada. Acá me da 0, y acá ¿qué me quedaría? Esa cuenta quería hacer. Y entonces me quedaría menos 1 más k por un medio. Bueno, voy a tener que escribir todo. Ahora lo escribo. Entonces teníamos menos 1 más k por menos un medio. Va a ser ahora. Y a eso tengo que sumarle, o sea, yo estoy haciendo menos 1 más k por menos un medio, y tengo que sumarle un 1. ¿Eso qué me da? Eso sí, estoy haciendo una cuenta. ¿Qué me da? Y bueno, si yo hago distributiva y todo lo demás, ¿qué tendría? Tendría menos por menos más acá, entonces tendría menos un medio y tendría más un medio de k, más 1. Bien, y esa cuenta entonces me da menos un medio más 1 es un medio, ¿no es cierto? Entonces me queda... 3 medios, me parece. Cristina, No es 3 ¿Sí? medios, profe. ¿Cómo? hay una señal. No, Hay una porque señalita. queda menos un medio. Más 1 va a quedar un medio. Porque fíjate, este menos con este
se va a hacer positiva, se va a hacer positivo. Entonces es como multiplicar por 1/2 lo de adentro del paréntesis. Entonces queda menos 1/2 y 1/2 acá. Y más 1. Bueno, me resulta este número, ¿sí? Ese número es el que iría en la última fila. No sé si se entendió la alumna que me consultó. Ese es mi resultado. Ahí logro tener mi matriz triangularizada y entonces puedo mirar el rango, digamos, de la matriz. ¿Bien? Bien. Fíjense que si en la última fila se anularía la fila, como yo quiero rango 2, quiere decir que al triangularizarla me queden 2 filas no nulas. Estas son no nulas. Para que la tercera se haga 0, así me quedan 2 no nulas, K debe valer menos 1. Entonces, si K vale menos 1, entonces, ahí yo diría el rango de A es igual a 2. ¿Bien? Eso me preguntan acá. Pero también podemos decir, y si no es menos 1, ¿qué pasaría? Tendría rango 3. Tendría rango 3, exactamente. Bien, y esa sería la manera. O sea, cuando haya parámetros, igual yo me dedico a escalonar o triangularizar o escalonar, ¿sí? La matriz, y al último ya decido los valores del parámetro en función de cuántas filas no nulas yo quiero que me quede, ¿sí? Bien, ahí estaría yo concluyendo el tema de el uso de las operaciones elementales entre filas, que es para determinar el rango de una matriz. Bien, esto que por ahora, el objetivo de esto, digamos, en el práctico siguiente, por ejemplo, va a ser usarlo en el teorema de Roche-Frobenius, que nos dice el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, ese va a ser la futura aplicación en el práctico que sigue. Bien, yo dejo de compartir. Escúchame, Graciela. Sí. Antes, hay una señorita que pregunta por qué le da un medio más un medio de K por más un medio de K, una cosa así está ahí en... Sí, usted resuelve esta cuenta, no sé quién es la que está preguntando. Tranquila, resuelve esa cuenta y vas a ver que resulta en esto. ¿Está? Es una cuestión de aplicar signo, distributiva y demás, y vas a ver que resulta lo que yo te escribí acá. ¿Bien? Es una cuestión de hacer cuentas nada más. Bueno, Sabrina, que dice ella, ¿podría volver a explicar los pasos desde el principio de ese ejercicio? No sé si te referís al de parámetro. Los pasos son los mismos que usamos para triangularizar o escalonar, ¿sí? Lo que pasa es que en las operaciones en algún momento vamos a arrastrar el uso del parámetro, ¿sí? Y el análisis, una vez que esté triangularizada o escalonada, es en función de la cantidad de filas no nulas que quiero, ¿sí? Bien. Vos continúas, Abel. bueno, gracias. Buenos días, chicos, para los chicos que entraron tarde. Escuché, vamos a continuar con otro valor característico de la matriz, que es un valor determinante. La profesora acaba de dar la parte de diagonalización, de triangularización de una matriz, o escalonar una matriz, depende de qué tipo de matriz. Bueno, y nosotros vamos a ver otro valor que tenemos que calcular, en este caso, exclusivamente de matrices cuadradas. Dice que el determinante, hay varias definiciones de determinante, ¿no? Hay varios autores que ponen que es un valor característico de una matriz cuadrada.
y para calcularlo hay formas, hay algoritmos especiales. Bien, es un valor que se le asigna a la matriz, ¿sí? Y que nosotros vamos a denotar como determinante de A, y cuando la matriz esté entre barras, va a significar un determinante. Y esto va a ser igual a un valor numérico, a un escalar. ¿Bien? A un escalar. Bueno, veamos cómo calculamos los distintos determinantes, porque tenemos determinantes incluso de 1 por 1. En el caso de 1 por 1, ¿sí? El determinante de 1 por 1 no lo coloqué, pero es el mismo valor que el elemento 1, 1, porque tiene un solo elemento. No hay que hacer ninguna operación, y es el mismo elemento que tiene la matriz en el caso de 1 por 1. Pero ya en el caso de matrices de orden 2, de orden 3, ya tiene otros algoritmos para calcular. ¿Sí? El más sencillo es el determinante de una matriz de orden 2. Y fíjense cómo se obtiene. Dice, ¿sí? Fíjense en que la matriz tiene dos diagonales. Una diagonal principal, en este caso A y D, y la diagonal secundaria, que la atraviesa en sentido contrario, B por C. Bien, dice que el determinante es la diferencia entre los productos de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. ¿Sí? En este caso A por D menos C por D. En este caso, ¿cómo haríamos? Este es el ejercicio del práctico. ¿Cómo sería? Sería 2 por 3, ¿sí? Menos, en este caso sería menos 2 por 10. Acá voy a poner el signo por para separar. Bien, entonces me quedaría 6, y fíjense, ahí sería más 20, ¿sí? Por más que yo tengo que tener en cuenta los valores negativos, y ahí me puede cambiar si es positivo o negativo tu resultado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Cómo se calcula una de 2 por 2? Si quiere, podemos hacer otro. Ese es un ejercicio que está en el práctico. Sí, profe, ¿puede hacer otro, por favor? Bien, señorita. Bueno, a ver, inventemos algo, ¿sí? Bien, a ver, pongamos menos 1, 3, 2 y 4. ¿Le parece así? Sí, profe. Vean, vean. Yo tengo que multiplicar los elementos de la diagonal principal, que sería el 1 y el 4. ¿Está bien? Bien. A ese producto le tengo que restar el producto de la diagonal secundaria. En este caso es 3 por 2. ¿Bien? ¿Cuánto me da? Lo que me queda es la operación solamente. ¿No es cierto? Me queda hacer solamente la operación. Me queda menos 4, menos 6, ¿sí? Y ahí ya puedo ¿Menos hacer 10? bien, señorita. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. El determinante de una matriz de 2 por 2 es sencillo su cálculo, ¿sí? No tiene mucha dificultad. Pero ahora, para matrices de orden 3, de 3 por 3, ¿sí? Hay una regla, la regla de Sarro. Pero esta regla de Sarro, así como dice, la regla solamente se puede utilizar para matrices de 3 por 3. ¿Está bien? Solamente para matrices de 3 por 3. No sirve esta regla para otro tipo de matriz. ¿Sí? No, solamente es utilizable para matrices de 3 por 3. Yo le dije que tiene algoritmos especiales para calcular. ¿Sí? Entonces, en la regla de Sarru, ¿sí? Bueno, perdón, acá yo me equivoqué. Me falta poner. Ya puse el método, pero no el ejercicio. A mí me piden
a mí me piden calcular ese determinante. ¿Bien? Y este no es una matriz de 2 por 2 que puedo hacer, como hace un rato, el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria, porque acá ya tengo 9 elementos. En el otro caso tengo 4 elementos. Cuando yo calculo el determinante de la matriz, de alguna manera todos los elementos de la matriz participan dentro del cálculo del determinante, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Veamos cómo sería, es un procedimiento que más se usa, pero hay varias maneras de calcular SAR. Hay varias maneras. Fíjense, a este determinante que yo tengo, que es una de 3 por 3, fíjense que yo repetí la primera fila y la segunda fila debajo de la tercera fila. Fíjense que esta, ¿sí? Esta están copiadas. Son copiadas en el mismo orden, ¿no? En el mismo orden. En el mismo orden. ¿Sí? La primera debajo de la tercera y la segunda debajo de la primera que había copiado anteriormente. Pero fíjense en una cosa acá. Acá se me arma, ¿sí? Se me arma, tengo la diagonal principal. Y aparte se me arma unas diagonales paralelas a la principal. Fíjense en dos diagonales. Dos diagonales. Y en cada una, ¿sí? Fíjense, hay 3 elementos. Y entonces dice, la regla de Sarro dice que la diferencia entre los productos de la diagonal principal más su paralela, menos el producto de la diagonal secundaria más su paralela. ¿Está bien? Por ejemplo, acá, fíjense, la paralela, la diagonal principal sería A e I, más el producto de su paralela, DHC, ¿sí? Más el producto de la otra paralela, GBF, menos, y ahora ya terminé con las diagonales principales más, y el producto de las diagonales paralelas. Y ahora, ¿sí? Y ahora calculo, ¿sí? La diagonal secundaria y sus paralelas, y se las resto al producto, a la suma anterior. CE por G, acá lo tengo, FHA, ¿sí? FHA, y luego tengo I, B y D. ¿Sí? Esa operación, ¿sí? Me va a dar igual un resultado, un número, ¿sí? Que va a ser el valor característico de esa matriz, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, determinantes de matrices de orden 3, yo puedo recurrir a esta regla, porque me permite calcular el determinante en una forma mucho más rápida y, bueno, que no tiene mucho procedimiento. Bien, veamos este caso, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Yo tengo la matriz que me da el ejercicio 8C, ¿sí? Y yo tengo que repetir, copiar la primera fila, ¿sí? Y la segunda debajo de la primera. Bueno, ¿se entiende ahí? Esta. Bueno, empecemos. ¿Sí? ¿Cómo sería? A ver, el procedimiento dice, bueno, voy a poner corchete porque hay paréntesis, ¿sí? Tengo 1 por 0 por menos 2. Por supuesto que ahí ya puedo obviarlo, ¿sí? Puedo obviarlo porque ese resultado es 0. Pero bueno, lo estoy poniendo porque, sea lo que sea, estoy recién comenzando a aprender a calcular el determinante. Pero puedo obviar los valores 0, ¿sí? Directamente me concentro en los valores que tengan un resultado distinto de 0. Ahí tengo el producto de la segunda, de la paralela, de la segunda que está paralela a la primera fila, ve a la diagonal principal, ¿sí? Y acá tendría la tercera
paralela a la diagonal principal. Bueno, en todo caso, ustedes, si... acá yo tengo, ¿sí? Acá yo tengo ya los productos de las diagonales, de la diagonal principal más sus paralelas. Ahora me tocaría, ¿sí? Me tocaría calcular, ¿sí? Calcular el producto de la diagonal secundaria más sus paralelas, que quedaría 0, también quedaría esta fila, quedaría este producto quedaría igual a 0, pero vamos a seguir colocándolo, ¿sí? Para este caso. Bien. Y me quedaría el último. Cualquier cosa me corrigen, porque por ahí yo lo estoy haciendo junto con ustedes, y por ahí me puedo equivocar al copiar algún valor. Bien, ese era el último. Bueno, puedo operar ahora, ¿sí? Fíjense que puedo operar el primer corchete, ¿sí? El primer término sale 0, ¿sí? El segundo 0, y el tercero sale 12. 12 positivo. Bien, menos, ahora vamos al segundo corchete, ¿sí? Tengo 0, 0, más 0, y el último me sale 6. ¿Sí? Y esto yo puedo, y bueno, ya me quedaría 12 menos 6. Bueno, ya está fácil para calcular. Y esto es el determinante 6. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Hacemos otro. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe, sí se entendió. Bueno, por supuesto que este es un método para matrices de 3×3. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz de orden superior? ¿Sí? Entonces existe otro método. Este método, el método de Laplace, ¿sí? No solamente existe Laplace, existen otros métodos, ¿no? Nosotros usamos en nuestros cursos, en Matemática 1, enseñamos, bueno, la regla de Sarru, el método de Laplace. Y el método de Laplace lo usamos para determinantes de orden superior a 3, ¿sí? También puedo usarlo para determinantes de orden 3, ¿está bien? Sí lo puedo usar para orden 3, pero mayormente ya tenemos el Sarru, así que es más rápido usar el Sarru para cuando es de orden 3. Bueno, pero para calcular, para usar el método de Sarru, el método de Laplace, yo necesito saber otros valores. ¿Bien? Entonces, yo el que necesito saber calcular es el menor complementario. ¿Sí? Cada elemento de una matriz tiene un menor complementario. ¿Sí? Dado una matriz de orden n, el menor complementario, ¿sí? Del elemento A y J, el que yo quiera, ¿sí? Es el determinante. Fíjense que pasa a ser un determinante, ¿sí? Pasa a ser un determinante. Eso quiere decir, un determinante es un valor real, un valor de un número, es un número, ¿sí? Cuando yo hablo de determinante, es un número. Entonces dice que es el determinante que se obtiene de eliminar la fila y la columna donde está el elemento. Fíjense, yo tomé el menor complementario 3, 2. Entonces, eliminé la fila 3 y eliminé la columna 2. Entonces, ¿qué me quedó? Este elemento, el A1, 1, el A2, 1, y me quedó el 1, 3 y el 2, 3. ¿Sí? Fíjense, este es el menor complementario. ¿Sí? El menor complementario, donde están los elementos
que no fueron eliminados, de la fila ni de la columna donde nosotros eliminamos. ¿Bien? Así se calcula el menor complementario. Yo tengo acá, para calcular, el menor complementario. ¿Sí? El menor complementario. ¿Cuál menor complementario quiere que calculemos? De la matriz A. No estoy calculando determinante. Estoy calculando el menor complementario. A ver, ¿cuál elemento le gusta más? Entonces puedo calcular el menor complementario de los 9 elementos de la matriz, ¿no? En este caso tiene 9 elementos, puedo calcular cualquiera de los 9. A ver, ¿qué elemento le gustaría? A ver, ¿quién propone? ¿Ah? El elemento 2. ¿Cómo? Disculpe, señorita. El elemento que se encuentra en la segunda fila y segunda columna. Dice, ¿cuál quiere? Dígame usted, ¿qué posición? Elija la posición del elemento. Segunda ¿Sí? fila y segunda columna. ¿La fila 1? Fila 2. ¿Fila 2? Columna 2. Sí. Columna 1. ¿Así? 2. Bueno, calculemos. Entonces quiere decir este elemento. ¿Está bien? Ese elemento. Entonces dice que es un determinante. Es un determinante. Entonces calculemos ese determinante. En este caso, es un determinante, fíjense, si una matriz de 3 por 3, el determinante del menor complementario siempre disminuye en 1, se disminuye el orden, se disminuye en 1. Si es de 3 por 3, disminuyo en 1, me queda de orden 2. ¿Sí? Siempre se disminuye en 1, disminuye el orden. Entonces, fíjense, entonces yo tengo que anular la fila, entonces el 4 y el 2 no irían en el nuevo determinante. Y tengo que anular la columna, los elementos de la columna donde está el elemento este, y tengo que anular el 1 y el 4 también, que están en la columna. Entonces me quedaría el 2, el 3, el 4 y menos 2. ¿Sí? Y ahora me queda una matriz de 2 por 2 que es fácil multiplicar. No, a ver, te equivocaste, quedaría abajo -1 y 1. Ah, sí, tienes razón, 1. Copié, gracias, profe, me equivoqué. Sí, gracias. ¿Sí? Había copiado este elemento y estaba... El 4 reemplazarlo por -1. ¿Cómo? El 4 reemplazarlo por -1. Por menos 1. Copié toda la fila 2. Gracias, profe, me equivoqué. ¿Sí? Porque tenía que anular los elementos de la columna de la fila 2 y los elementos de la columna 1. ¿Sí? Y me quedaba 2, 3, menos 1 y 1. Gracias, profe, no me había advertido. Yo por copiar nada más. Bueno, y ahora puedo usar el mecanismo que habíamos visto anteriormente para matrices de 2 por 2. ¿Sí? Menos, entonces, ¿sí? El producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces me queda 2, más, ahí queda 3, y esto es igual a 5. ¿Sí? Pero este es el menor complementario, ese es el menor complementario del elemento, ¿sí? Del elemento menos 1, del elemento 2, 1. ¿Sí? Es el menor complementario. Bueno, ahora necesito otro elemento que tengo que aprender a calcular, que son el cofactor. ¿Bien? Dice que el cofactor del elemento A sub i j es el menor complementario multiplicado por el signo de posición. ¿Sí? Fíjense, el signo de posición le da, ¿sí? Cuando yo multiplico a este valor del menor complementario por menos 1 elevado a la suma de la posición.
La posición, usted sabe que es el número de fila más el número de columna que ocupa ese valor, el elemento. ¿Sí? En este caso, en el mío, ¿cómo sería? Menos 1 elevado, en el caso anterior, después hago otro, en este caso, espere de paso, voy a copiarlo. Bueno, en este caso que hicimos recién, sería el 2,1, ¿sí? El cofactor 2,1, yo le estoy ahora que multiplicar al valor del menor complementario, le tengo que multiplicar el valor del signo de posición. Y esto quedaría 2, 3, menos 1, 1. ¿Sí? Y esto, fíjense, que me da menos 1 elevado a la 3. Y todo número elevado a exponente impar, ¿sí? Conserva el signo de la base. Y habíamos sacado que era el valor del menor complementario igual a 5. ¿Sí? Entonces, el cofactor del elemento 2,1 es igual a menos 5. ¿Sí? ¿Quiere que hagamos otro? ¿Sí? ¿Quieren calcular otro elemento, otro cofactor? A ver, ¿qué elemento propone? ¿Qué elemento propone? Bueno, calculemos, por ejemplo, el elemento, el cofactor del elemento 1,3. 1,3, ¿sí? Entonces va a ser el signo de posición va a ser 1 más 3, ¿sí? Y resulta, de eliminar la fila sería menos 1, en este caso 4, ¿sí? Ahora voy a tener en cuenta que menos 1, ¿sí? Bueno, menos 1 elevado a la cuarta, todo número elevado a potencia par es positivo, así que no hay problema acá, es positivo, y yo tendría que hacer la operación, ¿sí? En este caso, el producto, como es de una matriz de 2 por 2, me quedaría el producto de la diagonal principal menos la secundaria. ¿Sí? Bueno, quedaría 1 menos 16. Y esto es igual a menos 15. A menos 15. ¿Bien? Entonces, el menor complementario del elemento 1, 3 es igual a menos 15. ¿Se entendió eso? Bueno, ahora, ya con estos valores que aprendimos a calcular, podemos calcular, usar el método de Laplace para calcular el determinante, ¿sí? El determinante de la matriz de orden n. Puede ser de cualquier orden, ¿sí? Por eso, mayormente nosotros lo usamos para mayores que 3, porque tenemos... Abel, Sí, señorita. Sí, te profe. interrumpo un momento, Abel. Sí. Una alumna dice si no podrías explicar de nuevo el último caso. ¿Cofactor? Bueno. Veamos. Cada elemento de la matriz, ¿sí? Tiene su cofactor. Cada elemento tiene su cofactor. ¿Ok? Entonces, yo ya calculé el 2,1, este elemento, ¿sí? Lo calculé, ya tenía calculado el menor complementario, así que ya no necesité, directamente usé ese valor. En este caso, usé el 1,3, el elemento ubicado en la posición 1,3, ¿sí? Dice que resulta, el cofactor resulta de ponerle signo de posición al determinante que resulta de eliminar toda esta fila.
yo elimino del determinante de eliminar la fila donde está el elemento y la columna donde está el elemento. ¿Sí? Fíjate que los elementos que quedan libres serían estos, ¿sí? Que no están anulados, serían estos. Y es lo que yo coloqué acá. Bueno, calculemos otro. Calculemos el cofactor de este elemento. Calculemos el cofactor de ese elemento. ¿Sí? Ese elemento, ¿sí?, ocupa la posición 3, 2. ¿Está bien? El signo de posición es menos 1 elevado a la 3 más 2. ¿Bien? Y veamos. Yo tengo que eliminar todos estos elementos. Los elementos de la fila 3 y los elementos de la columna 2. Tengo que eliminar. ¿Qué me queda? 1 menos 1, 3 menos 2. Esos son los elementos que voy a poner acá. Es 1 menos 1. 1 menos 1, y me quedan los elementos que no eliminé, sería 3 menos 2. Bueno, y ahora fíjate que me quedó un determinante de 2 por 2 y aparte la operación de menos 1 elevado a la quinta. ¿Sí? Entonces vos tenés menos 1, perdón, menos 1 elevado a la quinta. ¿Sí? Y ahora tengo que calcular el determinante 1 que me queda de una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Y use el algoritmo que habíamos visto anteriormente, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Bueno, entonces, todo número elevado a exponente impar conserva el signo de la base. Entonces, es menos 1, ¿sí? Lo represento por menos delante del paréntesis, ¿sí? Y hago las operaciones. 1 por menos 2 es menos 2, y menos 3 por menos por 3 por menos 1 sería más 3. Y esto es igual, ¿sí? Me queda igual a menos, en este caso, el resultado del paréntesis es 1, y esto quedaría, ¿sí?, de esta manera. A ver, ¿se entendió ahora? ¿Se entendió? ¿O hacemos otro? Ya entendió, dice. Bueno, bien. Ahora veamos el método de Laplace. ¿Sí? El método de Laplace, bueno, dijimos que es para para matrices de orden 3 o superior al orden 3. ¿Bien? Entonces, yo tengo una matriz en la cual yo tengo que calcular su determinante. Laplace dice esto, que tengo que tomar una fila o una columna, cualquiera de ellas, ¿sí? Y a cada, dice que tengo que hacer, el determinante es igual a la suma de los productos, ¿sí? De los productos del elemento por su cofactor, ¿sí? A esa suma, ¿sí? A cada elemento le multiplico el valor de su cofactor y sumo ese producto parcial, ¿sí? Como yo tengo una matriz de 3 por 3, voy a tener 3 términos, ¿sí? Si tuviera una matriz de 4 por 4, voy a tener 4 términos, y así sucesivamente. Ya sea tomo una columna o tomo una fila a la que a mí me convenga, ¿sí? La fila o la columna que más me convenga para calcular el determinante. Por ejemplo, si yo tomo la fila, la segunda fila, por ejemplo, yo tengo, voy a ponerlas acá, ¿sí? La fila, fíjense, en esta fila yo tengo el elemento
la segunda fila tomamos, ¿sí? Todos los elementos de la segunda fila. ¿Y por cuál multiplicamos? Multiplicamos por su cofactor. ¿Sí? Bueno, ¿y qué factor? Fíjense que cada elemento tiene su cofactor. ¿Sí? Y eso sería el determinante. De esa manera se calcula. ¿Bien? Bueno, yo tengo esta matriz para calcular su cofactor. Fíjense en una cosa. ¿Sí? Tengo que tomar la recomendación. Dice que Laplace recomienda tomar la fila o columna con mayor cantidad de ceros que tenga. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios ceros, los elementos son ceros, estos valores van a ser ceros. Yo no voy a necesitar calcular ya el cofactor de esos elementos, porque ya el producto es cero. ¿Sí? En este caso, a mí me convendría, ¿sí?, usar la columna 2, porque fíjense que la columna 2 tiene 2 ceros, ¿sí? Entonces, acá yo tendría que calcular por el cofactor de este elemento. El cofactor de este elemento sería menos... Ah, perdón. Disculpe. Acá tengo que entrar acá. Entonces tengo menos 1, ¿sí? El signo de posición es, es 1 más 2, ¿sí? Y el determinante, ¿sí?, que resulta de eliminar la primera fila y la segunda columna. ¿Y qué me queda? 2, 4, 3, menos 1, y menos 2. ¿Bien? Bueno, fíjense, menos 3 por, en este caso, menos 1 elevado al cubo, ¿sí?, al ser exponente impar, me da el signo de la base, ¿sí? Entonces me quedaría menos 3 por menos 1 igual a 3, ¿sí? Por. ¿Y qué hago? 2 por menos 2, ¿sí? Menos 1. ¡Basta! ¡Salí! ¿Qué quedaría acá? Esto quedaría igual a 3 por menos 4 más 4. ¿Y qué queda? A ver, 0. Ah, perdón. Acá yo me olvidé, como yo supuse que era C, fíjense, yo quedaba acá, era 0, yo tendría que seguir calculando, ¿sí? El cofactor, disculpen, acá yo directamente me dediqué a calcular y me había olvidado de poner toda la expresión completa, ¿sí? Acá yo tenía que poner 2, pero, disculpen, más 0, Profe, ¿usted agarró una columna? ¿Cómo? Si usted está utilizando una columna, La columna. Estoy trabajando con la columna 2. Esta y esta. ¿Se entiende eso? sí, profe. Fíjense, en este sería, yo tendría que sumarle más ceros acá. ¿Sí? No es necesario ya calcular el cofactor de esos elementos. Por eso dice que Laplace recomienda tomar filas o columnas
con mayor cantidad de 0. ¿Bien? Yo por eso no lo había puesto directamente porque era estas cantidades son 0. ¿Sí? Pero que quede registrado que también van esos valores. ¿Sí? Simplemente son 0, por eso los tengo que registrar en este caso. ¿Bien? Solamente me queda el cofactor de este elemento. ¿Sí? Porque los demás, ¿sí? Los demás productos son 0. ¿Bien? Pero cuando yo calculo el valor, el producto del elemento por su cofactor, yo veo que también me da 0. Entonces el determinante de este caso, de esta matriz, es igual a 0. ¿Se entendió eso? ¿O quieren que hagamos otro? Sigamos, Abel, por el tiempo también. Bueno, tengo que otro elemento que necesito, ¿sí? Otra matriz que necesito para saber aprender a calcular, es la matriz adjunta de una matriz. ¿Sí? Es una matriz cuadrada de la misma dimensión que la matriz dada. Y se obtiene, dice, con los cofactores de la transpuesta de esa matriz. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una matriz de 3 por 3 y la matriz adjunta son, fíjense, son los cofactores transpuestos de esa matriz. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta matriz, y yo tendría que calcular cada uno de los cofactores de esta matriz. ¿Sí? Vamos a tener eso rapidito. ¿Sí? Entonces, yo tendría que calcular el 1, 1, ¿sí? Entonces, acá yo tendría tendría que ver. Y acá tendría el 1, 1, 1 más 1, ¿sí? Por el determinante, que resulta, ¿sí? De anular la fila y la columna donde está el elemento 1, 1, y en este caso sería 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2. ¿Sí? Y si calculo, esto quedaría 1 positivo menos 6. ¿Sí? El último número es 2, la última línea es 2, 2, Abel. Ah, tenés razón, 2, 2. Gracias. Bien, gracias. Hay alguien que está atento. ¿Qué pasó acá? Ah, creo que ya sé lo que pasó. Acá es igual a menos 6. Ya sé lo que pasó. Bueno, ¿sí? Ya tengo ese cofactor. Tengo que calcular todos los cofactores. Todo, uno por uno. ¿Sí? Bueno. ¿Todos, profe? Todo. El 1, 2. Tengo que calcular los 9. Los 9 cofactores tengo que calcular. Porque la matriz se forma con los cofactores. Espere, voy a hacer una cosa. A ver si alguien me va ayudando a calcular. Bueno, entonces, el 1, 2 sería 1 más 2, y que resulta de eliminar la primera fila, ¿sí? Resulta de eliminar la primera fila, ¿sí? Y la segunda columna, que quedaría menos 1, quedaría 3,
4 y 2. ¿Sí? Y bueno, tengo que calcular eso. ¿Bien? Y acá, bueno, me quedaría entre paréntesis, me quedaría menos 1, ¿sí? Y el cálculo del determinante, del pequeño determinante que me queda para calcular. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Menos, y el resultado que me queda de menos 2, menos 12. Me quedaría menos 14. ¿Bien? Y después tendría el 1, 3 y hacer lo mismo. 1 más 3, ¿sí? ¿Y qué me queda? Al anular la fila y columna de la 1 a 3, me queda menos 1, 0, 0, 4, 4 y 2. Y 2. Entonces, me queda positivo, porque la posición es positiva, porque es menos 1 elevado a la cuarta, es positiva, y me queda, es positiva, me queda menos 4, porque si hago, perdón, me queda menos 2, ¿sí? Porque 0 por 4 es 0. Entonces le resto 0 a menos 2, y me queda menos 2. ¿Bien? Y así tengo que seguir con los demás cofactores. Acá yo tendría que hacer el 2, 1, ¿sí? Y el 2, 1, ¿sí? Me quedaría menos 2, 5. Quiero copiarlo de a poco, porque si no me voy a equivocar. ¿Sí? Tengo que subir. Y como anulé la fila 2 y la columna 1, me queda 2, 2. Espero no haberme equivocado. Entonces, la posición es negativa, ¿sí? Y el resultado de menos 4, menos 10. Y esto es igual, ¿sí? Sería menos 14, pero con el menos que tengo adelante, sería 14. ¿Sí? Y luego tendría que calcular el que le sigue, elementos 2, 2. Y acá sería 2 más 2. Y bueno. Abel, si querés te dicto los restantes. ¿Cómo? ¿Querés que te dicte los restantes? Bueno. Entonces la matriz, gracias, profe. Gracias, profe. Entonces, la adjunta de A, la adjunta de A, la adjunta de A, bueno, es igual, me lo dicta en el orden. Por fila te dicto. Fila, y estos serían los transpuestos, ¿no? Claro. Los transpuestos. Entonces tendríamos... Espera, voy a poner lo que yo ya tengo. El primero es menos 6. Sí. Pongo menos 6. ¿Sí? El segundo, fíjense, 14. el 1, 2 sería menos 14. Eso va, en vez de la fila, va en la columna. ¿Sí? Y luego tendría el 1, 3, el 1, 3 es menos 2. ¿Sí? Va en esta fila, en esta columna, perdón. Los elementos de esta fila van en esta columna. Bueno, ¿me puedes dictar los que siguen? Bueno, yo ya había hecho el... Profe, ¿no sería 14? Sí, 14 positivo es, Abel. ¿Cuál? Ese sí. En Ese la primera fila el segundo es... es positivo. sí, ese. Bien. Ahora sería, la segunda columna sería 14 menos 14, 14. Menos 14, 14. Y a la tercera columna,
Menos 6, menos 14, menos 2. Bien. Y eso tengo la matriz adjunta con todos sus cofactores. ¿Bien? Bueno, ahora tenemos que ver la inversa de una matriz. Bueno, la matriz inversa, ¿sí? La llamaremos A a la menos 1, de tal manera que se verifique que el producto de A por su inversa es igual a I. Ahora hay una cosa. Las inversas son solamente, es un álgebra para matrices cuadradas solamente. Para matrices cuadradas. Acá tendría que decir la inversa de A de orden N. ¿Bien? ¿Y cómo se calcula? Hay varios métodos para calcular la inversa de una matriz. Nosotros, como vimos cómo se calcula la matriz adjunta, vamos a trabajar a través del cálculo con la adjunta. Entonces, para calcular la matriz inversa, ¿sí? Fíjense que es igual a 1 por el determinante, ¿sí? Del determinante de A por, ¿sí? Esto quedaría como si fuera un escalar multiplicado a la matriz adjunta. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Entonces, lo que es importante acá determinar, fíjense que no todas las matrices cuadradas tienen inversa. ¿Sí? ¿Cuáles van a tener inversa? Fíjense que el determinante es un valor característico de una matriz cuadrada. ¿Sí? Y ustedes saben que la división por cero no existe. Bien, entonces, ¿sí? Yo tendría que decir, ¿sí? Para toda matriz, ¿sí? Donde su determinante perdón, es distinto de cero. Distinto de cero. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular ese determinante. Perdón. No, acá se me fue. ¿Sí? Para cualquier matriz que su determinante sea distinto de cero. Entonces, si a mí me piden calcular la inversa de una matriz, lo primero que tengo que hacer es calcular su determinante para saber si tiene o no tiene. ¿Sí? ¿Para qué me voy a poner a hacer la adjunta si su determinante es cero? Directamente dice no tiene tal matriz, no tiene B no tiene inversa. ¿Bien? Entonces, bueno, como una matriz de 3 por 3, podemos calcular a través de Sarrus, ¿sí? ¿Sí? Espera. A través de Sarrus. Entonces, tengo, a ver, ya directamente puedo calcular, ¿sí? Ya puedo multiplicar. Me queda 0, el primero, más, en este caso, como tengo negativo, me queda menos 10, y luego tengo menos, sería 8, 8 por 3, menos 24. ¿Bien? Menos el producto de la diagonal secundaria con su paralela. Se daría 0, el primer valor, el segundo me quedaría 18, y el tercero me quedaría más 4. ¿Sí? Entonces me queda menos 24, ¿sí? Menos 22, perdón. Menos 22. ¿Sí? Igual, ¿sí? A menos 46. Y ya tengo mi determinante. Menos 56, Abel. ¿Ah? 56. Menos 56. ¿56? Menos Es 56. que es menos 34, es Abel, no 24. Menos 34. Tienes razón. Disculpa. 56. Gracias. Gracias. Yo había calculado mal. Bien. Bueno,
Fíjese que toda la matriz, bueno, habría que, como tiene determinante distinto, ¿sí? Es distinto de 0, ¿sí? Es distinto de 0, tiene inversa, ¿sí? Entonces, es distinto de 0, ¿sí? Entonces, la matriz tiene inversa. Bueno, yo tendría que haber calculado el determinante de esta matriz, ¿sí? Bueno, me equivoqué, cambié de ejercicio. Porque si no, ya tenía justo la adjunta de esta, y ya me quedaba justo para calcular. Entonces, se puede calcular la adjunta, yo tendría que calcular la adjunta de D, de la matriz D, la adjunta de D, ¿sí? Tendría que calcularla, ¿sí? Bueno, y eso te lo dejo para ustedes. Y a esta matriz, a la nueva matriz, ¿sí? Que me quedaría acá, yo tendría que ¿sí? Que multiplicarle a la adjunta de esta, yo le tendría que multiplicar en este caso 1 menos 56 por la adjunta que me quedaría, que sería la adjunta de D. ¿Sí? Bueno, tendríamos que calcular la adjunta de D. Bueno, pero ya saben calcularla, así que pueden ustedes determinar esta matriz y luego, perdón, acá está mal, la inversa, perdón. La inversa de menos A quedaría, yo puedo calcular, si tiene D, tiene inversa. Tiene inversa. ¿Sí? Porque el determinante es distinto de 0. Bueno, una de las condiciones para que la matriz tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Y si el determinante es distinto de 0, puedo decir que el rango es igual al orden de la matriz. Cualquiera de las condiciones que cumpla, cualquiera de estas dos condiciones que ustedes encontremos, ¿sí? Que ya sea el rango de la matriz sea igual al orden de la matriz o que su determinante sea igual a 0, podemos decir que la matriz admite, ¿sí? Admite su inversa. ¿Sí? Y ahora lo que nos interesa saber, ¿sí? ¿A qué llamamos matrices regulares? ¿Sí? Las matrices regulares son aquellas matrices cuadradas cuyo determinante es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, las matrices cuadradas son aquellas matrices, matrices regulares, son aquellas matrices cuyos determinantes son distintos de 0. Eso significa que admiten matriz inversa. ¿Sí? Veamos estas propiedades. Acá tienen las propiedades que deben cumplir las matrices inversas. ¿Sí? Cuando yo quiero invertir un producto es igual, en este caso, como si fuera una conmutativa B a la menos 1 y a la menos 1. Cambia el orden de las matrices, por supuesto, invertida. Y en el caso de la inversa de la inversa es igual a la matriz A, y cuando nosotros invertimos un escalar por una matriz, la inversa del escalar por la matriz inversa, con C distinto de 0, más vale, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, en el ejercicio 8D me pide encontrar los valores, ¿sí? Del parámetro para que la siguiente matriz sea regular. ¿Sí? Entonces, si me dicen eso, me están pidiendo, ¿sí? Que el determinante, como es una matriz de 3×3, que el determinante de esta matriz sea distinto de 0. Entonces tengo que buscar los valores, ¿sí?
de A para que no sea 0, para que no haga 0 el determinante. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el determinante y decir que sea distinto de 0, y me queda una ecuación, se me va a quedar planteada una ecuación, y bueno, y yo puedo de ahí sacar los valores de A. Fíjense en que yo voy a multiplicar la primera diagonal, me queda menos 2A, multiplico la segunda diagonal, me queda más 2A cuadrado, a cuadrado, ¿sí? Y más 0, menos, y ahora comienzo con la diagonal secundaria y su paralela, quedaría la primera diagonal es 0, menos 2, ¿sí? Y la tercera quedaría más A, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda menos 2A más 2A cuadrado, perdón, 2A cuadrado más 2 menos A. Y esto es igual a 2A cuadrado menos 3A más 2. ¿Sí? Y esto tiene que ser distinto de 0. Esa ecuación cuadrática, y esto lo resolvemos, ustedes saben, calcular con usando la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿sí? Podemos calcular ¿sí? El valor de ese de las raíces de A. Sería 3 más o menos. Abel, dan raíces complejas esa ecuación cuadrática. Ah, bien. Sí, acá en este caso me dan raíces complejas. ¿Eso qué significa? Más 16, ¿no? Menos 16 te queda. 16, perdón. Menos 16 sobre 4. Da raíces complejas. ¿Qué significa eso? Si a mí me dan raíces complejas, que no hay ningún valor real que me haga 0 esta ecuación. No hay ningún valor real. Necesito de valores, de un valor complejo, pero cuando nosotros definimos, ¿sí? Definimos matrices, ¿sí? Tomamos valores reales. Entonces tiene que tener valores reales como elementos de la matriz. Bueno, a ver si se entendió. De esa manera tendrían que ustedes calcular, ¿sí? Si determinar si la matriz es regular o no. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, ya avancemos al siguiente. Que puede explicar Rafa los que queden, Abel. Bueno, que fue muy rápida la explicación. Bueno, Rafael, te cedo. Bueno, Espera. a ver si me ven a mí ahora. Hola chicos. Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio 9 y el ejercicio 10 del práctico. El ejercicio 9, si ustedes ven en el práctico, se refiere a cuestiones de definiciones de teoría. Dice determinar si las expresiones que están ahí son verdaderas o falsas y justificar. Eso lo voy a dejar para lo último, porque no sé si voy a tener tiempo de desarrollar ese tema.
de todos modos, ese es un trabajo de investigación para ustedes, chicos, porque ustedes lo que tienen que hacer es leer todo lo que se ha pegado en la plataforma referida a la teoría, ¿sí? Y ahí está todo, en la teoría está todo, simplemente ustedes tienen que aprender a buscar en la teoría cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces, ese ejercicio del práctico es fundamentalmente la intención de ese ejercicio, que ustedes lean la teoría. Si tengo tiempo, voy a desarrollar algunos de los puntos de ese tema, que es el punto 9 del trabajo práctico. Y voy a pasar al siguiente, que es el punto 10. En el punto 10, lo que les dan es una ecuación con una incógnita, o en algunos casos puede ser dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a escribir en el pizarrón uno de los ejercicios. Vamos con el 10A. Entonces, vamos a ver el pizarrón. Que bien enfocado. Y les voy a copiar el ejercicio 10A. Bueno, esto que está expresado no es nada más ni nada menos que una ecuación, ¿sí? Donde tengo una incógnita. La incógnita es x. Ahora, los otros términos de la ecuación, ¿sí?, no son constantes numéricas como ustedes están acostumbrados en una ecuación lineal, sino que son matrices, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que trabajar en este caso es como si estuviera trabajando en una ecuación lineal, pero las operaciones que voy a hacer van a ser operaciones con matrices, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma general que tiene esto? Bueno, esto es una matriz A multiplicada por la incógnita igual a una matriz B, ¿sí? Si yo quiero despejar el valor de la incógnita, o sea, el valor de x, y estoy trabajando con matrices, no puedo pasar este A dividiendo, ¿sí? No lo puedo hacer porque eso no es una operación de matrices. Las operaciones de matrices que podemos hacer es la que acaba de explicar el ingeniero Carlos, y voy a tener que trabajar con la matriz inversa. O sea, yo voy a tener que premultiplicar ambos términos por la inversa de A. Entonces me quedaría la inversa de A por la incógnita, igual a la inversa de A por B. Fíjense que yo acá tengo que mantener el orden. O sea, yo tengo que mantener el orden de la inversa de A premultiplicando a la matriz. Que las operaciones con matrices, las multiplicaciones de matrices no son conmutativas, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho, mucho cuidado con eso. Bueno, como sabemos, acá podemos usar la propiedad asociativa, y esto no es ni nada más ni nada menos que la matriz identidad, ¿sí? La matriz identidad multiplicada por la incógnita me da la incógnita. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la incógnita? La inversa de A por la matriz B. Bueno, esa es la operación que voy a tener que hacer. Bueno, para eso, primero voy a tener que encontrar la inversa de esta matriz, ¿sí? Que vamos a proceder a calcularla ahora. Bueno, como verán, me robé el borrador de la cocina. Y tenemos, primero que nada, bueno, llamemos A esta matriz.
¿sí? Para que quede bien claro. ¿Sí? ¿Cuál es la matriz A? Esta matriz. Bien. ¿Qué es lo que necesito primero para calcular la inversa? El determinante de la matriz A. O sea, el cálculo que les acaban de mostrar recién. Entonces, puedo usar Laplace, puedo usar la multiplicación de las diagonales cruzadas, voy a usar la multiplicación de las diagonales cruzadas, pero también se puede usar Laplace, ¿no? Entonces tengo 2 por 1, 2, menos 2 por 2, 4, o sea, 2 menos 4, menos 2. Como el determinante es distinto de 0, esa matriz tiene inversa. Entonces, voy a proceder a calcular la matriz adjunta. Tengo para calcular la matriz adjunta, primero necesito la matriz de los cofactores. ¿Sí? La matriz de los cofactores de A. ¿Cuál es la matriz de los cofactores? Bueno, vamos a calcular cada uno de los cofactores, ¿sí? Entonces, teníamos en la posición 1, 1. La posición 1, 1 es menos 1 elevado a la 1 más 1. Entonces, este término queda menos 1 al cuadrado, queda el mismo signo, queda positivo, ¿sí? ¿Y cuál es el menor? ¿Cuál es el menor de esto? Si elimino esta fila, esta columna y esta fila. Si elimino esta fila y esta columna, me queda 2, ¿sí? 2 y mantiene su signo, porque es menos 1 elevado a la 1 más 1. Entonces me queda 2. ¿Cuál es el cofactor de esta posición? Esta posición es 1, 3. O sea, 1, 2. La posición es 1, 2. Fila 1, columna 2. 2 más 1 es 3. Menos 1 elevado al cubo es menos, ¿sí? Entonces, tiene un signo menos delante. ¿Y cuál es el menor de esta posición? Tengo que eliminar esta fila y esta columna y me queda 2, pero con el signo menos. Menos 2. Ahora pasamos a esta posición. Esta posición es fila 2, columna 1. 2 más 1, 3. Menos 1 elevado al cubo, me queda menos. O sea, tengo un signo menos delante. ¿Y cuál es el menor? El menor es eliminar esta fila y esta columna, me queda 2. ¿Sí? El determinante de 2 es 2, pero con el signo menos me queda menos 2. Pasemos a la última. Posición 2, 2. 2 más 2 es 4. Menos 1 elevado a la cuarta me queda positivo. ¿Cuál es el menor de esta posición? Elimino esta fila y esta columna y me queda la matriz de un solo elemento, 1. ¿Sí? El determinante de 1 es 1. Y dijimos que quedaba positivo, me queda 1. ¿Sí? Entonces, en una matriz de 2 por 2 he obtenido la matriz de los cofactores. Ahora necesito la matriz de los cofactores traspuesta, ¿sí? La matriz de los cofactores traspuesta es lo que llamamos adjunta de A. O sea, es esta matriz traspuesta. Viene a ser la adjunta. Entonces, la respuesta de esta es, la primera fila pasa a ser la primera columna, 2 y menos 2. Y ahora, la segunda fila pasa a ser la segunda columna, menos 2 y 1. Bueno, acabamos de obtener la adjunta de A. ¿Todos me están escuchando bien? Entiendo. Se escucha bien, Abel. Rafael. Perdón.
Está bien. Bueno, entonces, ya tenemos el valor del determinante, tenemos el valor de la adjunta. Directamente podemos pasar al valor de la inversa de A. Bien. Ahora, vamos a... Dijimos que tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo del determinante, ¿sí? El determinante habíamos dicho que su valor era menos 2. La inversa multiplicativa, en este caso, sería menos 1/2, ¿sí? O sea, usando la fórmula, ¿sí? Es la adjunta sobre el determinante, o sea, multiplico por la inversa multiplicativa del determinante. La inversa multiplicativa de menos 2, repito, es menos 1/2. Bien. Y estos son los valores de la adjunta. Bueno, entonces ahora lo que me resta es multiplicar menos 1/2 por los 4 términos de la matriz adjunta. Y me queda que la inversa de A es, bueno, menos 1/2 por 2, me queda menos 1, ¿sí? Menos 1/2 por menos 2, me queda 1. Menos 1/2 por menos 2, me queda 1. Y menos 1/2 por 1, me queda menos 1/2. ¿Sí? Bien. Ya tengo los valores de los elementos de la matriz inversa de A. Con esto podemos ya pasar directamente al cálculo de la incógnita, o sea, la matriz X. Dijimos que habíamos remultiplicado la matriz inversa por la matriz que habíamos llamado B, que es la matriz columna 3, 4. Bien. Ahora ya procedo directamente a la multiplicación, ¿sí? Recuerden los tamaños de las matrices. Este es 2 por 2 y esto es 2 por 1, ¿sí? 2 por 2 multiplicada por 2 por 1, me queda la matriz resultado 2 por 1. Obviamente es una matriz conformable, ¿sí? Estos tamaños son iguales, ¿sí? 2 y 2. Este tamaño y este tamaño es el mismo tamaño, ¿sí? Entonces es conformable la matriz. Y el resultado va a ser una matriz de 2 por 1. Entonces, directamente procedo al cálculo de esos valores, ¿sí? Entonces, tengo la primera fila por la primera columna. Posición 1, 1. Fila 1, columna 1. Entonces me queda 3 por menos 1, menos 3. 4 por 1, 4. 4 menos 3, 1. Estoy ya directamente haciendo la cuenta en forma mental y colocando el valor porque es una cuenta muy sencilla, ¿sí? En la posición que está abajo es fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, ¿sí? Posición 2, 1. Fila 2, columna 1. Entonces me queda 3 por 1, 3. Y 4 por menos 1/2 me da menos 2. 3 menos 2, 1.
y ahí tengo el valor de la incógnita. Puedo reemplazarlo acá y ver si cumple. Acá no hay ninguna condición previa, así que no tengo, en realidad no sería estrictamente necesario verificar la solución, pero para estar seguro de que no me equivoqué en alguna de las cuentas, puedo hacer la verificación, ¿sí? Entonces tengo una matriz columna como resultado, ¿sí? 2 por 2 multiplicado por 2 por 1, y me queda posición 1, 1, fila 1, columna 1. Me queda 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2. 1 más 2, 3. Posición 2, 1, fila 2 por columna 1. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. Y acabo de verificar que no me equivoqué en ninguna de las cuentas, ¿sí? Bien. Entonces, resumiendo un poquito esto, se trata de una ecuación lineal, ¿sí? Una ecuación lineal donde los coeficientes, en vez de ser números, son matrices. Y ya no me queda más tiempo, pero simplemente les voy a plantear otro ejercicio, que es el ejercicio F, pero nada más que lo voy a plantear. En el ejercicio F van a tener que trabajar con matrices un poquito más grandes, entonces el ejercicio es más largo, ¿sí? Pero el procedimiento es similar. Ustedes tienen X por una matriz de 3 por 3, la copio rápidamente. Bueno, se me hizo un poquito chico el pizarrón ahí. Acá viene otra matriz de 3 por 3, que sería 2, 2, 0, 1, 3, 9 y 10 menos 3, 4. Bueno, no importa. Fíjense, es una ecuación, ¿sí? Es del tipo ecuación lineal, donde la incógnita está elevada a la primera potencia, ¿sí? Entonces, yo tengo la incógnita a la derecha del signo igual y la tengo a la izquierda del signo igual. ¿Cuál es el procedimiento? Y bueno, el procedimiento es dejar la incógnita de un solo lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo este término lo tengo que pasar a este lado. ¿Cómo? Si está sumando, lo paso restando, ¿sí? Y este término que no tiene incógnita, está sumando, lo paso al otro término restando. O sea, en definitiva, la incógnita la dejo de un solo lado. Y voy a tener una resta de dos matrices de 3 por 3, ¿sí? Multiplicada la incógnita. Entonces, ¿qué hago? Repito, paso este término hacia la izquierda, me va a quedar una resta de dos matrices de 3 por 3 multiplicada por la incógnita. Y del otro lado me va a quedar una matriz de 2 por 3, ¿sí? Luego voy a tener que encontrar la inversa del resultado de esa resta, ¿sí? Que es una operación larga de hacer, porque ahora voy a trabajar con la inversa de una matriz de 3 por 3, y luego multiplico ambos términos por la inversa y obtengo directamente el resultado de X, como en el ejercicio anterior. Bueno, no hay más tiempo, así que espero que se haya entendido el procedimiento. Y les repito, con respecto al ejercicio 9, tienen que leer la teoría, investigar la teoría y en base a esa teoría contestar cada una de las preguntas si son verdaderas o falsas y justificarlas, ¿sí?
Si es verdadero, se justifica con una demostración, con una definición, lo que sea la pregunta. Y si es falso, le pueden hacer con un contraejemplo en forma bien sencilla. Bueno, termino la clase por el tiempo, chicos. Sí, lo único, hay un alumno que dice siempre se multiplica por la inversa, sería siempre que la matriz incógnita X esté multiplicada por otra matriz, sí, va a ser necesario la inversa, usar la inversa. Y eso nada más, no hay otra pregunta. Bueno, y suerte, chicos. Esto es cuestión de practicar mucho, o sea, no sirve solamente leer, ver el video, ¿sí? Sino que ustedes tienen que practicar mucho. O sea, para poder operar en forma rápida con una matriz adjunta, una matriz inversa, matriz de cofactores, todo eso, tienen que hacer muchos ejercicios, entonces solitos ustedes van a ir tomando la práctica necesaria para poder hacerlo fácilmente, ¿sí? Son muy sencillos estos procedimientos, nada más que requieren práctica. Bueno, buena suerte, chicos. Bueno, chicos, que tengan un feliz día del estudiante, porque no lo vamos a ver ya nosotros, capaz que se ven con otros profes, pero bueno, que pasen un lindo día a pesar de todo, y los que están acá son los alumnos que tenemos que nos van siguiendo, que están en todas las clases, así que felicitaciones por su día.